ya estamos de regreso en Amor por los Libros con Rosa Álvarez, que yo sé, si usted me lo permite, que tiene decirle a nuestros amigos que usted tiene una especial predilección por un libro de Carlos Fuentes. Sí, a mí ¿verdad? me gusta mucho leer a Carlos Fuentes, me encuentro siempre, muchas formas de aprendizaje, pero cuando yo tuve en mis manos El espejo enterrado, estaba yo de veras muy contenta porque me sentía yo que estaba aprendiendo mucho, que estaba viendo muchas cosas en las que nunca se me había ocurrido pensar. Sí. Tanto que yo pensando, para mí, no lo puedo recomendar porque no pertenezco a la Secretaría de Educación, pero yo quisiera que fuera un libro de texto. Un libro de texto para los preparatorianos, yo creo que ya tendrían bastante serenidad para empezar con ese libro y que nos enseñaría muchas cosas de lo que somos los mexicanos, de dónde venimos y cómo nos juntamos con los españoles, cómo nos mezclamos. No, me gusta mucho y lo recomiendo infinitamente siempre. Sí, bueno, es un libro global, es un libro casi enciclopédico en un poquito, en pocas páginas. Y ahí Carlos Fuentes se toma la historia de México desde la época primera. Sí. Y va siguiendo el camino de los mexicanos y es todo un compendio. Un compendio de vida y de lo que somos, de las cosas a las que nos aficionamos. Sí. Buenas o malas, pero nos aficionamos. Buenas o malas, sí, es cierto. Sí. Bueno, oiga, y en aquella Puebla que me decía usted de catecismo y del siglo pasado y todas estas cosas, ¿había algunos libros que recuerde de aquella época? No vaya a meter la pata y le diga el catecismo del padre Ripalda. Bueno, el catecismo del padre Ripalda fue uno de los claro, libros fundamentales. De los que nos marcaron y nos metieron aquí. Sí, bueno, todavía hay algunos ejemplares del catecismo del padre Ripalda, famosísimo. Todavía. Que se tomaba el derecho de darnos clases de moral de una manera muy férrea. De una manera, sí, como he dicho en otras ocasiones, casi como para que nos lo aprendiéramos de memoria al pie de la letra y no supiéramos ni qué quiere decir la frase que acabamos de pronunciar. Era cosa de repetirlo. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero usted dio un paso más allá. No, claro, y conforme a la edad, a mí me gustaba leer cuando estaba yo en la primaria Genoveva de Brabante. Sí, bueno, es que eran las lecturas, sí, ¿verdad? Pero pues para mi edad y para las cosas, y después empieza uno a crecer y a quererse asomarse a la vida, y qué es el amor, o qué es esto, y entonces, pues, unas novelitas de Pérez y Pérez. De Pérez y Pérez, o Cumbres Borrascosas. Sí, claro que sí. Esas novelas, ¿verdad? Sí. Ana Karenina, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Que son novelas que nos empiezan a llenar. A llenar, y precisamente con Ana Karenina tuve una temporada hace pocos meses en que estaba yo muy enferma de la vista y muy preocupada. Y una de mis nietas me fue a comprar un libro de esos que tienen ahora, que se ponen en discos, como disco. Un audiolibro. Sí, audiolibro. Uh-huh. Y entonces esa fue mi primera entrada a los audiolibros, y Ana Karenina. Fue con Ana Karenina, fíjese nada más. Pues una gran novela. ¿Algún libro que le gustara mucho al maestro Salazar? Que usted se acuerde. Bueno, al maestro Salazar le fascinaban todos los libros, pero en realidad la historia. El compendio ese que se hizo de los hermanos Casasola, que estamos combinando la vista con las letras. Sí, porque los hermanos Casasola hicieron un archivo fotográfico formidable. Pero simplemente con leer los pies de fotografía,
uno ya se aprende muchas cosas de la historia. Son lecciones de historia Sí. en una foto, Sí, ¿verdad? Y exactamente. ahí están las soldaderas, y ahí está, Ay, bueno, sí. el desarrollo de México y el desarrollo urbano de Sí. México, no solo la historia con mayúscula, sino la historia cotidiana, La historia cotidiana. ¿verdad? Los trajes de las personas, las calles, los medios de transporte. Así es, ¿verdad? sí. ¿Cómo era? Cuéntenos, a mí me da mucha curiosidad saber cómo era esa Puebla. Usted me decía hace un rato que cuando se vino a vivir aquí, a esta casa, decían que usted vivía muy lejos. Sí. ¿Cómo era esa Puebla de entonces? Pues muy aislada por eso, porque no teníamos manera, teníamos que ir en camión muchas veces hasta aquí. ¿Cuántas veces, a lo mejor hasta yo llegué a caminar desde aquí hasta el Zócalo? Y era un... Pero era distancia enorme. una tirada larga. Sí. Y el mundo cada día evolucionó y tuvimos que correr más a prisa para alcanzarlo. Sí. Y entonces vinieron los camiones. No y lo después, lograremos, ¿eh? Sí, No lograremos nunca. alcanzarlo. Lo mismo que leer todos los libros No, que hay jamás. en la faz de la tierra, nunca Sí. podremos leerlos. Sí. Y nunca nos podremos transportar así rápidamente. Entonces un camión y después vendrá un taxi. Ajá. Y después aspiraremos a cada uno tener un cochecito para irnos rápido a donde vamos. Sí. Yo aprendí a manejar muy joven porque como me gustaba salirme a pintar, a veces me iba un poco lejos, me daba miedo, pero entonces ya mi papá compró un automóvil y yo iba manejando en mi automóvil y me iba por los barrios de Puebla, por las casas viejas, que entonces no estaban tan cerradas ahora. Tuve la oportunidad de conocer muchísimos patios de Puebla que son muy hermosos, que ahora pasa uno, pero Ya no se ven. Ya no se ve porque todas las puertas están cerradas, pero antes los zaguanes venía a la mañana y la señora encargada de la portería salía a echar agua en la calle, a barrer, a abrir el zaguán, y entonces todo el día el que pasaba entraba ahí. Sí. Y así entré yo a conocer tantos patios de Puebla y a pintarlos. A pintarlos, porque eso es una de las, una de las vocaciones más profundas que se pueden tener, tratar de explicarle a los demás lo que uno ve. Sí, sí. A través de la pintura, en su caso, a través de los pintura, libros, de los libros, escritores, sí. ¿verdad? Cuando quiere uno saber, ¿qué se usaba en el siglo XVIII? Pues vamos a ver un libro de pintores del siglo XVIII, y ellos nos dan cuenta de la manera de vivir de la gente del pueblo y de la aristocracia, y ahí encontramos qué era lo que se usaba. Son lecciones de historia. Claro. En un solo vistazo. Sí. Bueno, este año el maestro Faustino Salazar cumple su centenario de su nacimiento. Y va a tener muchas exposiciones y va a tener actividades para ello. En febrero, ¿verdad? En febrero nació... Sí, ese febrero, el 15 de febrero. 15 de febrero de 1912. 12. ¿Verdad? Sí. Y es un año particularmente importante para este creador de Puebla, que déjenme decirles, pintó Puebla a través de pintar el mundo. Sí, ¿verdad? exactamente. Porque no se quedó en su lugar de nacimiento, sino que quiso trascender. Es un caso curioso, ya nos comentaba que no le gustaba salir de Puebla, pero era universal. Pues sí, le interesaba todo el universo, pero Sí. a veces yo pienso, me interesa ir a conocer ahí, y voy caminando y voy a conocer, pero no, él lo quería traer hasta él, todo quiso traerlo hasta él, Sí. y así lo conservó. Iba por sus Sí, viajes. en una colección de libros Sí. grande. Bueno, pues para eso sí, son viajes alrededor del mundo los libros, ¿verdad? Claro que sí. La vuelta al mundo en 80 páginas podría Sí, exactamente. ser un libro que bien hubiera firmado el maestro Salazar. Claro que sí. ¿Verdad? Sí. ¿Está leyendo algo ahora o habrá leído algo recientemente Mire, que nos voy a quiera hablar de comentar ello? el último que tengo que ni siquiera lo he terminado.
Resulta que acaban de hacer también un homenaje a Pepita Albizúa, que es una pintora poblana también. Entonces, se hizo, el día que la homenajearon, se hizo un libro de Julio Glockner. Sí. A mí me extrañó un poco que Julio Glockner, un hombre tan de avanzada, sí, estuviera hablando de Pepita Albizúa. Pero yo estuve allí y me agradó mucho y compré el libro. La mitad del libro, que es en lo que voy, me ha gustado muchísimo porque Pepita tuvo un contacto extraño que todavía no resuelvo porque no he acabado de leer el libro, con León Trotsky. Mira nada más. Y fíjese nada más qué puntos de vista tan lejanos no, de Trotsky a Pepita Albizúa. Sí, claro, como lo tuvo Frida. Una persona poblana muy religiosa, muy encerrada en su casa. Imagínense nada más, sí. Y para mí ha sido también una gran experiencia acercarme a la vida de León Trotsky, a lo que pasó, a su rompimiento con Stalin, a toda esa época terrible de enfrentamiento entre un mismo mundo. Sí, porque... digo, entre un mismo mundo porque era la misma Rusia y enfrentados unos a otros. Sí, claro, además eran compañeros de lucha, claro, y finalmente sí, se hacen facciones, sí, y cada uno se va por su lado. Trotsky llega a México, sí, y aquí en Coyoacán José Ramón Mercader lo asesina, sí, con un piolet. Con un piolet, qué cosa tan horrible. Sí, parte de esto está relatado en los libros. Hay un libro de El Güero Telles, que es un periodista de la época, se llama Los casos del Güero Telles, lo editó, no me acuerdo la editorial, pero el autor es José Ramón Garmabella, y tiene entre otros casos la muerte de Trotsky, que es uno de los episodios pues que más conmovieron a la ciudad. Impresionantes, claro que sí, impresionante, empezando porque el asesino, digamos, no encuentro en este momento otra palabra con que hablar del asesino, sí, se haya hecho amigo, se haya acercado a él, le haya tratado de aprender de él y de consultar para que él escribiera y todas esas cosas, y en un momento de distracción de él, darle en la cabeza con un piolet, bueno, es algo que horroriza. Es algo que horroriza, sí, y es algo que sucedió en Coyoacán, en la Ciudad de México, hace 80 años, sí, quizá, sí, más o menos. Ya nos tenemos que ir, doña Rosa, ya nos tenemos que ir, se nos acaba el programa, desgraciadamente, pues estábamos conversando cada vez de manera más sabrosa. Claro que sí, y si seguimos conversando no vamos a acabar nunca, pero de todos modos yo los invito cuando gusten a venir al estudio a ver los libros que Faustino acumuló tanto tiempo para viajar por donde él nunca pudo viajar. Sí, pues esta es una buena manera de usar los libros como recurso para la imaginación y para los viajes, para un viaje hacia el pasado, pero también un viaje hacia el futuro, que es lo que tenemos que hacer después de haber leído un libro, ver para adelante y ver hacia el futuro. De eso nos sirve mucho. Yo les quiero terminar recomendando, como siempre, un libro a nuestros televidentes, ya que hemos estado hablando de historia y de los proyectos históricos, de compendio histórico, la nueva Historia Mínima de México, que es un libro muy chiquito, es un libro sencillo de pocas páginas que editó el Colegio de México, y es la historia de nuestro país en varios capítulos. Cada uno de estos capítulos es hecho por un historiador de prestigio, y en un solo volumen se encontrarán con toda la historia de México. Es parecido a aquella empresa de México a través de los siglos del que nos hablaba doña Rosa Álvarez, ya que le agradecemos muchísimo su presencia en Amor por los Libros y desde luego por traernos también a la memoria al maestro Faustino Salazar. Muchísimas gracias y a sus órdenes. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Ya sabe usted que estamos en Amor por los Libros, que este programa lo espera con las páginas abiertas. Nos vemos la próxima semana. Cuídese mucho y hasta entonces. Muchas gracias.